Dobry dzień, приятеля, студенти, z wielkim pocieszeniem zaczynam serię uwag, aby są objaśnił hermeneutyku designerskiego języka. Bonjour, mes amis étudiants. Avec grand plaisir, j'ai commencé une série de réflexions pour élucider l'herméneutique du langage du design. Muy buenos días, amigos, estudiantes. Con gran placer, hoy daré inicio a una secuencia de reflexiones temáticas en torno a la hermenéutica del diseño. En primer lugar, tenemos que considerar que el diseño nació como concepto hacia 1750, vale decir hacia mediados del siglo XVIII, como concepto, a partir de la comprensión de un economista inglés, Adam Smith, quien, teniendo claridad absoluta del paradigma de transformación que había sufrido la sociedad occidental, de aquella sociedad ruralista, basada única y exclusivamente en la comprensión de su entorno externo inmediato de la naturaleza, hacia una sociedad urbana industrializada. Vale decir que ese 1750, con la revolución industrial, generó una transformación en la mirada del ser humano con relación a su realidad, con relación a su entorno, con relación a su sociedad, a su edificación, hacia su domus. Va a cambiar su modo de entender y, en consecuencia, de expresión manifiesta como interpretación de sus sistemas de vida. Al mismo tiempo, o tendremos que esperar un siglo XIX en su totalidad, en la cual se somete la expresión, en este caso de diseño, a una mera experimentación de los avances tecnológicos que van a ir generando una transformación en la mirada y en las aspiraciones de la sociedad. Y no será sino hasta la llegada del siglo XX, en el cual estas expresiones irán encontrando una explosión exponencial hasta llegar a la contemporaneidad. Sin embargo, si bien la disciplina como tal comienza un proceso evolutivo estilístico a través de sus lenguajes en el siglo XX, la sociedad occidental arrastraba ya un arraigo cultural, lingüístico, de siglos y siglos. Porque claro, hay que pensar que el ser humano ha existido en el planeta Tierra 2.5 millones de años antes de Jesucristo, más los 21 siglos pertenecientes a la historia del ser humano. En consecuencia, claro, nosotros podemos redondear esta cifra en 3.000 millones de años en los cuales el ser humano se ha expresado. De igual forma, son 3.000 millones de años en los cuales ha variado su forma de entender la realidad, de entender el entorno inmediato, y en consecuencia va a ir generando una variabilidad bastante precaria, bastante pequeña, con relación a esta expresión.
Entonces, claro, en primer lugar hay que aproximarse a la hermenéutica del lenguaje. Vale decir, remitirse al origen, porque es el origen y su proceso evolutivo el que irá dando cuenta de expresión manifiesta, interpretativa de su contexto epocal. Es entonces que, claro, si nosotros pensamos que el ser humano ha evolucionado durante 3.000 millones de años, hay que entender que, en primer lugar, claro, nosotros podemos acotarlo genéricamente a dos grandes formas de comprensión de la realidad producto de su proceso de cognición y de comprensión de ese entorno externo. Entonces, claro, nosotros podemos decir que ha existido una sociedad preindustrial con una dominación absoluta y una sumisión absoluta de la naturaleza por sobre el hombre, en el cual obviamente el ser humano intentó replicar o pertenecer a la naturaleza, a quien llevó a una condicionante de Dios. Vale decir, sacralizó la imagen externa producto de una percepción retiniana para manifestarse a través de su creación. Y una segunda gran instancia, una sociedad industrial basada única y exclusivamente en las aplicaciones de la tecnología. Entonces, para poder entender las expresiones con las cuales se va a manifestar la sociedad occidental en este caso, claro, tenemos que remitirnos y entender este bagaje, esta pluralidad de comprensión de la realidad y cómo al mismo tiempo, si bien ha sufrido muy pocas variantes, presenta y manifiesta variaciones. Entonces, inicialmente, para entender esta sumisión o esta interpretación de esa realidad externa mediante un lenguaje eminentemente orgánico, hay que volver a los orígenes del ser humano, en el cual vamos a tener una secuencia de cosmovisiones del ser humano. Y de hecho vamos a tener simple y llanamente en estos 3.000 millones de años 6 cosmovisiones. En una primera instancia, remitiéndose a ese periodo más bien paleolítico, el ser humano llegó a un nivel de comprensión de la realidad externa muy precario, en un mundo total y absolutamente adverso. Un hombre que vivió en condiciones tribales, que vivió única y exclusivamente de la recolección y de la caza, en el cual le atribuyó a ese entorno externo, a la naturaleza propiamente tal, poderes mágicos. Y en consecuencia, su lenguaje de expresión no fue más que un rito mágico, alcanzando, si ustedes lo quisieran visualizar, en una propuesta de carácter hiperrealista. Claro, ellos tenían que alcanzar un nivel de representación en la imagen porque tenían que suplir la realidad existente para poder sobrevivir. Entonces, claro, ese hombre de Neandertal inicialmente es un ser bastante precario, en el sentido humano me refiero,
Y van a pasar siglos y siglos hasta la llegada del hombre de Cromañón, y con el hombre de Cromañón se inicia la paleociencia, y con la paleociencia comienza a asirse de herramientas que le irán permitiendo ir mejorando sus condicionantes y su calidad de vida. Pero es una primera cosmovisión en la cual el ser humano vivió sumido en una naturaleza total y absolutamente superior, y comienza o se da inicio a una adoración absoluta con relación a estos poderes y a estas fuerzas que el ser humano quería adquirir. Claro, el hombre quería ser tan fuerte como un mamut, quería ser tan veloz y tan agresivo como un diente de sable. Esas son las aspiraciones de estos primeros hombres. Pero claro, cuando ya llega el hombre de Cromañón, producto de una evolución de la especie, eh, ya han pasado una secuencialidad de eras, va a llegar el periodo neolítico, y con el neolítico estos primeros hombres, ya conscientes de sí mismos, pasan a una segunda concepción de realidad y de entorno, en el cual ellos inician los procesos de cognición, de intelección, de comprensión. Y en esa comprensión, producto de que ellos, al comenzar a entender ese entorno externo, al menos en algunas instancias de estas fuerzas de la naturaleza, claro, comienzan a entender el cambio de las estaciones, y al entender los cambios de las estaciones y al percibir efectivamente eh, el crecimiento de la naturaleza, el hombre se asienta. Al asentarse comienza un proceso de mejoramiento en la calidad de vida, por cuanto se puede proveer del alimento mediante la siembra y el ganado. Porque claro, comprendió ciertas realidades del mundo. Y su cosmovisión cambió de un sentido mágico a la comprensión de un espíritu. Un espíritu que en ese entonces compartía efectivamente hasta ahí llega su capacidad de comprensión, comparte un espacio físico, comparte un espacio-tiempo, y este espíritu coexiste con la entidad material. Pero claro, cuando transforma estos sistemas de vida y comienza un proceso de asirse de instrumentos mediante la paleociencia y la paleotecnología, comienza un proceso evolutivo de la domus, comienza un proceso evolutivo de la casa, vale decir, nace originariamente el concepto de arquitectura, así como los interiores. Y al iniciarse un proceso constructivo de expresión de la casa, del interior, podemos empezar a entender a este hombre que comienza a comunicarse lingüísticamente en un sentido cognitivo, desarrollando un lenguaje de expresión, que primariamente, claro, fue mediante pictogramas, incomprensibles el día de hoy, obviamente, porque el sistema pictográfico se basa en la representación de una imagen conceptual, analítica, pero que solamente puede ser entendida por su entorno inmediato y directo. Entonces, claro, pasamos del Nerdental al Cromañón, del Cromañón a estos primeros seres que se arraigaron, que se asentaron en torno a los valles verdes, en torno al Éufrates, en torno al río Nilo, y van a comenzar a desarrollarse las primeras grandes civilizaciones a lo largo de todo este periodo neolítico.
que va desde la concepción del espíritu a la concepción del alma, originariamente con el nacimiento de la religión, pero es una religión muy distinta a la religión entendida desde la contemporaneidad. Y le estoy hablando de las primeras civilizaciones, vale decir, la cultura egipcia y la cultura mesopotámica, dos entidades polares en el sentido de sus hábitos y sus costumbres, pero en ambos casos en un sentido de la concepción del alma. Una cultura egipcia que, producto de esta idea de trascendencia, pero de una trascendencia que requiere de una corporalidad, va a desarrollar ampliamente el objeto y la arquitectura, y le va a conferir al objeto un poder de trascendencia, de contenedor del alma, a diferencia del pueblo mesopotámico, de todos los pueblos en torno a Mesopotamia, que ellos tenían una concepción religiosa muy distinta, en base a una trascendencia, sí, pero una trascendencia o un retorno al origen, un retorno a la energía, un retorno a la madre tierra. Entonces, claro, fue un pueblo bélico y un pueblo pacífico, que aportaron mucho al proceso evolutivo y a las transformaciones, obviamente, en el sentido de los adelantos de la intelección, de la cognición humana. En posterioridad, claro, nosotros vemos ya en ellos una sumisión aún, si bien hay una mejor comprensión de la realidad donde habita el ser humano, hay una sumisión con relación a la naturaleza, y en consecuencia será un lenguaje de expresión que replica la naturaleza. Como digo, en posterioridad se desarrollarán las primeras civilizaciones en torno a las Cícladas, vale decir, estas islas que están en torno al Mediterráneo. Luego viene una expansión en torno a la cuenca del Mediterráneo. Sí, nacimos en África. De África nos trasladamos a Asia. En posterioridad las civilizaciones se siguieron desarrollando al interior del Mediterráneo, las Cícladas, como la cultura cretense. En posterioridad, en esta expansión hacia el continente, llegará la cultura griega, en posterioridad la cultura romana, donde obviamente nacerá la historia, entendida cronológicamente desde el punto cero, desde el siglo I, con la llegada de Jesucristo, y ahí con toda la expansión de la religión católica, apostólica y romana, que va a generar una expansión a lo largo del globo terráqueo en su totalidad. Pero claro, pasaremos por una civilización romana en sus distintas acepciones. En posterioridad viviremos 11 siglos, 12 siglos de la Edad Media, una época oscura en que todos los adelantos científicos, tecnológicos, de desarrollo urbanístico, de desarrollo de la casa, de desarrollo de la urbe, van a volver a cero, porque la Edad Media, en esta concepción que muchos saben que se denomina la época oscura, claro, es una época oscura en el sentido de que el ser humano, todo lo que había alcanzado desde el Paleolítico hasta el mundo romano, colapsa, y desde la religión se vuelve a los orígenes y a la no alteración de la creación divina, y retornamos a la naturaleza. Y de ahí comenzamos un proceso nuevamente de evolución, de sumisión en torno a la creación desde la organicidad, desde el mundo de la naturaleza. Ya en un siglo XII, en un siglo XIII, en un siglo XIV, tendremos que llegar hasta el siglo XV, hasta el Renacimiento italiano, para volver a atribuirle al ser humano y a su cognición valores
personales que nos van a permitir un proceso evolutivo de la sociedad occidental. Pero sin embargo, pese a que el Renacimiento italiano, con toda esa idea del hombre universal que generó un establecimiento de la razón para la conformación de su sociedad, siguió finalmente sumido en un entorno natural y replicando a un modo prácticamente mimético esa realidad externa de la naturaleza. Pasaremos por un siglo XVI, por un estilo manierista, un siglo XVII, el periodo barroco, un siglo XVIII, un barroco rococó, y tendremos que llegar hasta el siglo XIX. ¿Para qué? Mediante la llegada de la revolución industrial y los avances que va a permitir el redescubrimiento del carbón, y con el carbón, esta fuente de energía que permitió el retorno de la experimentación de los metales, y con la experimentación de los metales, la llegada de la máquina, y con la llegada de la máquina, recién se inicia un proceso de desacralización de la imagen externa. Pero claro, este cambio, este paradigma que se generó en el siglo XVIII y que va a sufrir este siglo XIX de experimentación y de implementación de la maquinaria, va a ser un proceso de transformación de los espacios rurales a los espacios urbanos, de una sumisión absoluta y una sacralización absoluta de la naturaleza hacia la propuesta desde la cognición humana. Vale decir, para proponer una realidad interna, producto de la máquina. Pero tienen que recordar que son 19 siglos, más 2.5 millones de años anteriores, en los cuales el ser humano se vio imbuido al interior de la naturaleza, viviendo e intentando ser parte de esa naturaleza, finalmente imitando, replicando, tratando de ser una especie partícipe de los lenguajes propios. Entonces, claro, cuando llega la concepción científico-tecnológica, humanista, racionalista, en ese siglo XVIII, y repito, de experimentación durante todo el siglo XIX, va a tener que esperar, obviamente, la llegada del siglo XX para que estas expresiones desde la tecnología puedan consolidarse como la realidad del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente nosotros tenemos que llegar y pasar por este proceso de transformación, de comprensión de la realidad externa durante un siglo, 2 siglos. Y tendremos que esperar el nacimiento del siglo XX para que ese paradigma suscitado por efectos de la tecnología logre manifestarse a través de la disciplina del diseño. Entonces, claro, tenemos una tercera cosmovisión, ya en un mundo industrializado, racionalista, que vamos a denominar, o que entenderemos en posterioridad, como la modernidad. La sociedad moderna, que se sustenta en los avances de la tecnología y de la ciencia, van a tener que desarrollar una nueva propuesta estética.
este sentido, este ideal de belleza, ahora comienza un proceso gradual de desacralización y al mismo tiempo de recodificación lingüística para alcanzar lo que la tecnología y la maquinaria estaba entregando. Un siglo y medio de transformación de la realidad externa, llegando a un nivel de rechazo total y absoluto de la naturaleza. Vale decir, ellos rechazaban en consecuencia la naturaleza como lenguaje formal o la pertenencia del ser humano al entorno natural para proponer una nueva realidad externa, pero que proviene y emana directamente de los lenguajes creados por el ser humano mediante sus procesos intelectuales. Es así como, claro, tardará un siglo y medio desde 1750 con la aparición de la máquina, de la maquinaria, con la desolación absoluta del campo hacia la ciudad, hacia la urbe, donde se encontraba la tecnología, donde se encontraba la máquina. Ese es el nuevo ideal. Esas son las nuevas aspiraciones. Esa es la belleza, la máquina. Llegando al punto tal el que el hombre moderno va a querer ser y convertirse en máquina. Y todo aquello que no le preste función al objeto, a la urbe, al ser humano, es rechazado y se centra única y exclusivamente en la función, traducida mediante la geometría pura. La geometría pura, recuerden ustedes, que es la creación del ser humano, que obviamente veremos interpretada mediante la regularización de la forma, en contraposición de la irregularidad que manifiesta la naturaleza en sí misma. Entonces, claro, la llegada de la máquina va a generar una nueva estética, la estética de la razón. La estética de la razón que proviene de la expresión de la máquina. Máquina que va a transformar el hábitat, que va a transformar el espacio urbano, que va a transformar la materialidad, que va a transformar los sistemas constructivos. Veremos la simplificación de la forma, cómo comienza a integrarse básicamente la reiteración modular de los elementos, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, porque claro, hay un intento de estandarizar la realidad externa, que insisto, proviene desde un interior. Es el mundo interior que se expresa en el exterior, supliendo, erradicando ese exterior de la naturaleza, de lo orgánico, para generar una propuesta racional. Y la modernidad, como cosmovisión de ser humano, se mantendrá vigente durante 50 años. Hay un proceso gradual, evolutivo, desde 1900 hasta 1959, donde esta idea de ser humano, carente de emoción, el hombre trató de erradicar todo rasgo emocional de su propia naturaleza, por considerarlo impráctico. No hay practicidad en el psicologismo humano, no hay practicidad en la emocionalidad humana. Nosotros debemos ser una máquina perfecta. Entonces, claro, tendremos que vivir durante 50 años, desde 1900 a 1959, en un proceso evolutivo donde, obviamente, pasaremos por una etapa inicial de transición del lenguaje orgánico, mimético,
que replicó la naturaleza hacia, o en este intento de esta aspiración de alcanzar el racionalismo puro propio de la razón y de los lenguajes de la razón, mediante la geometría. Un proceso de depuración. Llegaremos a un clímax hacia mediados de este periodo, vale decir 1920-1925. Y en posterioridad, como es la naturaleza humana, viviremos un proceso de declinación de este ideal de sociedad, de este ideal de ser humano, de este ideal de ser automatizado, robótico, rígido, estático, racionalista. Entonces, claro, son 50 años en los cuales cada década irá manifestando una secuencialidad de estilos que van a ir, en primera instancia, masificándose al interior de la sociedad y de su espacio, y en la creación del objeto, y en la creación de la urbe, hasta llegar a 1919, a una escuela Bauhaus, con toda su impronta de excelencia en la creación de un sistema metodológico de enseñanza del lenguaje, de la creación desde el pensamiento racionalista moderno, hasta finalmente, claro, unos años 1950, con la reapertura de esta concepción alemana en una escuela de Ulm, y veremos la llegada de un señor Dieter Rams, un arquitecto, ingeniero y diseñador al mismo tiempo, Dieter Rams, que va a establecer los 10 mandamientos del diseño moderno en una concepción de una estética racionalista. Ahora, hay que entender que no toda la sociedad occidental se desarrolla en forma lineal. Cada sociedad o cada particularidad de nación, ya con los nacionalismos del siglo XX, va a manifestar diferenciaciones. Y quiero hacer hincapié en esta diferenciación, porque ustedes comprenderán que vamos a ver manifestaciones diversas, estilos diversos. Algunos van a tener un mayor apego al racionalismo moderno y otras seguirán manteniendo una cierta cercanía con aquel o aquellos antecedentes del pasado de la naturaleza orgánica, como lenguaje, de expresión. Nunca va a desaparecer del todo, por mucho que la modernidad haya rechazado absolutamente el ámbito orgánico como el lenguaje de expresión de su sociedad y de su pensamiento. Eso hay que entenderlo desde el punto de vista docto, vale decir, de aquellos creadores que pertenecen a la disciplina. Pero la sociedad en su conjunto siempre ha manifestado una diferenciación de la avanzada docta, llámese arquitectura, llámese diseño. Claro, hay diseñadores, hay arquitectos, pero hay seres humanos normales, pertenecientes a otras disciplinas, que en unos puntos van a rechazar la propuesta de la sociedad, van a rechazar su lenguaje. Finalmente lo aceptarán porque es la propuesta estética del contexto epocal, producto de su estadio evolutivo y de su avance científico-tecnológico que nosotros asumimos como la variable única del mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Pero claro, insisto, viviremos 50 años sumidos en esta idea moderna de una sociedad. Pero eso, que incluso en muchos países a un nivel mundial, hoy en la contemporaneidad siguen sumidos en la modernidad, como es el caso particular de Latinoamérica, y es el caso puntual y específico de Chile en particular, en el cual nos vamos a abocar
durante esta secuencia temática. Pero hay que entenderlo así. Hay un proceso evolutivo, hermenéutico, que se remite a la evolución del lenguaje visual, en este caso, y hay un proceso evolutivo hermenéutico del diseño, de la arquitectura, de las expresiones del ser humano, docta. Y desde el punto de vista histórico, nosotros abordaremos la problemática en su conjunto. Repito, entendiendo que puedan haber particularidades geográficas, como es Latinoamérica, como es Chile en particular, que permanecen apegados a un estadio anterior. ¿Por qué razón? Porque hacia 1960 vamos a pasar a una cuarta cosmovisión, una cuarta forma o medio de comprensión de la realidad. Aquellos baby boomers, aquellos jóvenes que nacieron hacia finales de la década del 40 o los 50, que comienzan a convertirse en adultos hacia 1960, rechazan la modernidad. Rechazaron la modernidad porque vieron en la modernidad que fue la causal directa de la deshumanización del ser humano, la erradicación de la emocionalidad humana y esta obnubilación con relación a la tecnología generó, en definitiva, 2 guerras mundiales que arrasaron, que diezmaron con el ser humano. Vale decir, esta idea del hombre racionalista, del hombre perfecto, del hombre máquina, que le otorgó la condicionante de Dios a la máquina. Una máquina que era visualizada como una entidad perfecta, un ser perfecto, pero sin embargo, esa misma sociedad vio cómo la tecnología al mismo tiempo generó grandes catástrofes y desastres. Por ejemplo, el Starlight, que lanza en 1911 esta embarcación de lujo, una embarcación que nunca iba a hundirse. En su viaje inaugural, el Titanic se estrella con un iceberg y todos sus pasajeros fallecen. Desastre. 1936, el Hindenburg, este globo que había sido uno de los grandes transportes al nacer el siglo XX, en su llegada a Nueva York, en Estados Unidos, explota. Entonces, claro, ellos viven una secuencia de desastres producto de la tecnología y ven cómo el ser humano se desintegró bajo el pensamiento moderno. Entonces rechazan la modernidad y proponen una sociedad postmoderna, una sociedad lúdica, una sociedad juvenil basada en el joven. Ciertamente bastante irresponsable, que obviamente intenta recuperar la naturaleza externa y que, claro, afortunadamente para el diseño le va a devolver a sus expresiones la emocionalidad humana, la interpretación, la subjetividad. Pero claro, la posmodernidad, como una propuesta sociológica y de expresión, al plantearse en oposición absoluta a la modernidad y negando la función, se plantea afuncional.
basado en una estética kitsch, basado en la estética de la desarmonía. Entonces, claro, la posmodernidad va a tener muchos aportes, obviamente, hacia el proceso evolutivo de los lenguajes visuales y de los lenguajes en su totalidad, y hacia nuestra concepción de realidad y de entorno, pero al plantearse como un rechazo absoluto a la funcionalidad y al pragmatismo, veremos la llegada de una arquitectura, si bien de carácter lúdico, estéticamente ciertamente más atractiva que una arquitectura moderna, porque es más interesante, es más diversa, juega más con la forma, le reconfiere un valor cromático, le devuelve la texturización a la forma, le devuelve la irregularidad a la forma, confiriéndole una interpretación. Pero claro, en esta idea de lo efímero, de lo intrascendente, de lo afuncional, el objeto y la arquitectura, que incidirá directamente en ciertas propuestas de diseño, va a durar muy poco dentro de la sociedad occidental. Va a perdurar durante básicamente 30 años. Porque obviamente no podíamos seguir en esta idea que si bien es positiva, repito, es positiva para devolverle ciertas condicionantes que habíamos perdido, pero al mismo tiempo no podemos y no es bueno pasar de un polo al polo opuesto. Los polos no son buenos. Nosotros no somos como seres humanos ni racionalistas puras y al mismo tiempo no somos emoción pura. La modernidad es razón pura y la posmodernidad fue emoción pura. No son en sí mismos una integralidad, no son positivos en su totalidad. Entonces, claro, tendremos que esperar la llegada de 1971, puntual específicamente, donde si bien la sociedad en su conjunto estaba viendo el agotamiento de los lenguajes, planteando el agotamiento o la inexistencia de una propuesta arquitectónica o una propuesta de diseño nueva que permitiera vislumbrar un futuro mejor, llegó afortunadamente desde la arquitectura de Renzo Piano y Richard Rogers una idea de salida mediante la reinserción desde la tecnología, eh, con cierta arquitectura más bien de carácter high-tech que ya veremos en su momento como estilo, pero que claro, se entendió como una forma de reunificación o de reinserción de los aportes que había generado la modernidad. Pero claro, vamos a tener que esperar hasta un 1980, cuando los avances de las tecnologías van a permitir la intromisión de la computación al interior de los hogares. Y con la llegada del computador y la masificación del computador en los hogares, hacia mediados de la década de los 80, entenderemos que surge un nuevo paradigma, un nuevo horizonte, nuevas aspiraciones, un ser humano que se aboca a crear un espacio, un hábitat, un ser humano que yace en las redes virtuales, en el ciberespacio. El ser humano entiende la realidad mediante la transmisión cultural, científica y tecnológica a través de las redes virtuales. Y comenzamos a gestar una nueva estética, un nuevo mundo, nuevo lenguaje, nuevos materiales, nuevas gamas cromáticas.
un ser humano que intenta la reintegración con esta nueva tecnología. No es la tecnología racionalista modernista del pasado, no es la emocionalidad posmoderna, no, es una nueva visión, un nuevo horizonte que plantea no el retorno a la naturaleza, plantea la integración de la naturaleza, pero una naturaleza que será un símil exterior. Un símil no es la naturaleza. Y eso lo logra, obviamente, mediante la intromisión de nuevas formas producto de la asistencia de los nuevos software que van a permitir una nueva configuración, una nueva materialización, nuevos sistemas de proyectación, nuevos sistemas de construcción. Abandonamos el ensamble, abandonamos el clavo y el martillo, abandonamos el tornillo para entrar en un mundo de una producción en base a una impresión que va a ir del 3D al 4D print. Vamos a pasar de los materiales tradicionales, el hormigón, el acero, hacia los polímeros en la posmodernidad y hacia una biopolimeración a través de la cibernética. Nuevos materiales que van a reemplazar la eficiencia y las características físicas, las características químicas de los materiales del pasado. Vamos a entrar en la configuración de una nueva realidad. Vamos a entrar en la creación de un nuevo espacio, de un nuevo lenguaje, de una nueva estética, de una nueva gama cromática, de una nueva texturización. Y vamos a entender ya hacia finales de la década del 80 que los sistemas de producción y de creación y de lenguaje, finalmente, generados por la modernidad y la posmodernidad, generaron una alteración tal del planeta que propiciamos la destrucción del planeta. Propiciamos la destrucción del ser humano. Entonces hay nuevas aspiraciones, aspiraciones que hablan de la integración del ser humano, de su emocionalidad, de su racionalidad y no de la pertenencia a la naturaleza, de la coexistencia con la naturaleza. Es una época en la cual obviamente no solamente nos dimos cuenta que nuestros sistemas de producción y de diseño, en este caso en particular, fueron los causales directos de la destrucción de nuestro hábitat, sino que comenzamos un proceso de cambio hacia la comprensión de no de preservar, de recrear y de crear un nuevo ecosistema. Pero claro, esta quinta cosmovisión perteneciente a la cibernética, basado en este mundo del ciberespacio, producto de su avance tecnológico netamente computacional hasta ese momento, no alcanza los ideales, no alcanza la integración total y absoluta, porque hasta ese entonces no existía una variabilidad de las materializaciones, que en definitiva son los que le confieren la existencia al objeto y al espacio. Entonces, claro, tendremos que esperar
de los años 1980, más o menos hacia un 2005, 2010, para que exista un nuevo proceso evolutivo de depuración de la cibernética para llegar hacia la biogenética, una sexta cosmovisión, una cosmovisión integral, una cosmovisión que se plantea en la erradicación absoluta de los sistemas del pasado para generar vida. El objeto es un organismo vivo, el espacio es un organismo vivo. Espacio, objetos que al cumplir su ciclo de vida, no su ciclo de función, su ciclo de vida, se convierten como parte de un ecosistema orgánico en alimento del mismo ecosistema. Es así como la biogenética transforma su mirada, transforma la mirada de su entorno para generar, para recodificar un nuevo mundo, pero ese nuevo mundo mediante una mirada a un nivel genético, porque alcanzamos el conocimiento a un nivel microcelular, a un nivel microgenético, alcanzamos el conocimiento para producir vida al entender la configuración del ADN de los seres vivos. Es así como las grandes compañías, las grandes empresas, los diseñadores de avanzada, a través del globo terráqueo, hoy en día se encuentran abocados a generar, por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando una propuesta de un estudio que ha desarrollado, en este caso, Philips, una marca que yo imagino que ustedes conocen, que mediante la utilización de una biopolimeración ha generado esta suerte de luminaria en cuyo interior han introducido bacterias, bacterias de la medusa, bacterias de la luciérnaga, bacterias de ciertas especies florales y animales al mismo tiempo que son fluorescentes. Entonces, la utilización de los organismos vivos en un elemento vivo genera la vida y el bienestar. Es una cosmovisión que no intenta volver al pasado, no intenta rechazar tampoco el pasado. Lo que plantea es una reconfiguración del espacio habitable en la coexistencia absoluta del planeta, del universo, del ser humano y de las diversas especies al interior de esta superficie. Es así como, claro, mediante la utilización o la manipulación del ADN, han llegado a la creación de nuevas especies. Aquí vemos una nueva especie arbórea, una nueva especie que producto de su alteración a un nivel genético producen un árbol luminiscente. Esta será nuestra nueva luminaria. Así como, claro, eventualmente cuando analicemos específicamente los estilos al interior de la biogenética, nos daremos cuenta que este mundo, que en primera instancia pudiera parecer de magia, de fantasía, de ciencia ficción, es una realidad. Y es una realidad que ya va a cumplir prácticamente 20 años, en donde hoy vemos el crecimiento de un puente, el crecimiento de una casa, el crecimiento de un edificio. El crecimiento, no la construcción. No aquella construcción que generaba desecho en su proceso de construcción.
no hay desperdicio, no hay acopio, no hay acumulación. Se crea vida. Obviamente no es una tendencia que hoy se manifieste en forma global. Estamos hablando, repito y lo insisto, estamos viendo el avance docto que se manifiesta en todos los países de avanzada científica, tecnológica, como foco de resolución de una problemática evolutiva en la cual el ser humano, mediante la creación y mediante los lenguajes expresados, ha erradicado el espacio habitable. Entonces, claro, para poder entender el lenguaje del diseño contemporáneo, hay que entender el proceso evolutivo, no del objeto, no del espacio habitable. Hay que entender el proceso evolutivo del ser humano, de la sociedad, y cómo se ha manifestado a través del lenguaje. Es por ello que, en primer lugar, podemos efectivamente pensar que como diseñadores o como arquitectos tenemos solamente dos propuestas lingüísticas. O te sustentas en una mirada nostálgica de carácter orgánica, en la cual prevalece la realidad externa emanada de la naturaleza, obtenida mediante una captación retiniana, cuya morfología es irregular. Porque fíjense, vean la conformación del árbol, vean la conformación de las montañas, vean la conformación de la nube, irregular, captada por el ojo humano, no interpretada, orgánica, externa, naturaleza, retiniana, irregular, en una contraposición a una propuesta eminentemente cognitiva, racional. Y el racionalismo es una realidad interna, una realidad humana, una realidad que se sustenta en la cognición, en la razón y en consecuencia en la regularización que generó la geometría como expresión del lenguaje. Los sólidos platónicos, la geometría pura. Y claro, ya sea mediante un lenguaje desde la organicidad o desde la razón, tendremos que desarrollar los códigos lingüísticos. Vale decir, nuestra expresión. Caracteres, elementos que le confieren al objeto y al espacio existencia. Por lo tanto, en los códigos visuales o mediante tu sistema, tu canal de comunicación, radica en la forma, la dirección, la escala y el grano. 4 grafemas, 4 caracteres que le confieren existencia al objeto. Y un quinto elemento que le va a conferir una interpretación. Es el aspecto subjetivo de los códigos visuales con los cuales se expresa toda manifestación de la creación. Llámese del arquitecto, llámese del diseñador o del artista.
4 grafemas que le confieren existencia y un quinto elemento que es el color, que lo entendemos subjetivamente, sociológicamente, por la interpretación psicológica del ser humano. Es por eso que en ciertas instancias vamos a erradicar el color, porque el color es subjetivo. Y en otras instancias vamos a fortalecer el color como lenguaje, porque queremos que el objeto sea entendido desde la experiencia, desde la subjetividad humana, desde la interpretación. Entonces, tienes solamente 5 códigos visuales para poder expresarte y manifestar esta realidad de configuración del espacio. La realidad que puede ser entendida desde la organicidad o desde la razón. Y claro, el cómo estos 5 grafemas, estos 5 códigos visuales son articulados, son organizados, es como se define la variabilidad de los estilos. La jerarquización de estos componentes te permiten a ti y a una agrupación desarrollar un estilo. Por lo tanto, así como los códigos visuales son los que tú tienes que aprender a captar, reconocer al mismo tiempo, tienes que tratar de entender y comprender la sintaxis de estos códigos visuales para poder entender el mensaje implícito en aquella configuración, en ese objeto, en la casa, en la edificación, en la urbe, en el vestuario, en el peinado, en el maquillaje, en la postura, en el gesto. Va a estar presente en toda expresión del ser humano. Es por ello que, claro, históricamente nosotros podemos desarrollar o entender un proceso evolutivo, ya sea en la sociedad preindustrial o en la sociedad industrial, en donde hemos colocado un objetivo lingüístico. Un objetivo lingüístico va a decir qué mensaje, qué idea contiene el objeto y qué idea contiene el espacio habitable como sociedad, no como individualidad, como sociedad. La sociedad establece una estética, la sociedad establece una cosmovisión. Y las expresiones se manifiestan o interpretan ese objetivo lingüístico, que lo analizaremos en particularidad en un proceso evolutivo. Aquí yo simplemente quiero señalarles que efectivamente vamos a tener distintos objetivos lingüísticos que pasó desde la sacralización de la imagen a la desacralización de la imagen externa, hacia una codificación de la razón, vale decir la configuración de una nueva realidad dentro de la modernidad, hacia una recodificación de la imagen en una posmodernidad, a una deconstrucción biorracionalista en la cibernética y una neoconstrucción genética en la biogenética asistida, que es el diseño y que es la contemporaneidad. Del mismo modo, entender que iremos desde esa organicidad hacia un racionalismo mediante una mímesis como objetivo visual, de una mímesis natural hacia una mímesis de la realidad realista, entrando al siglo XX en un equivalente de la realidad cognitiva hacia un símil de la realidad natural, para entrar en una emulación de la realidad natural cognitiva y finalmente en un sustituto neonatural artificial. Pero de momento es muy técnico.
Lo abordaremos en forma gradual, en forma progresiva. No es tan simple llegar a comprender este esquema gráfico desde el punto de vista de los lenguajes. De igual forma, quiero simplemente anticipar que en el transcurso de esta secuencia de reflexiones nosotros abordaremos la problemática evolutiva total. Desde el siglo XIX, donde vienen las primeras manifestaciones del diseño consolidado en la sociedad, al interior de la modernidad, al llegar al siglo XX, y donde veremos, donde cada década va a interpretar la cosmovisión de una forma distinta o va a interpretar el ideal de belleza de aquella sociedad en forma distinta y evolutiva, hacia una posmodernidad, una cibernética y una biogenética, donde veremos efectivamente una explosión exponencial de los estilos, de menos a más. Y de momento, eso es todo. Nos veremos en una próxima reflexión. Ahoy, oubliez mes achosgro, au revoir mes amis, étudiants, à la prochaine. Hasta la próxima reflexión.